Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente para mí es un privilegio y un honor poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperando que nuestro Señor esté dando la porción a cada uno necesaria para poder conocerlo más a Él y por supuesto llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 10, verso 10. El tema de hoy es la abundancia. Dice así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción que hemos leído. Te pido, mi Dios, Señor, que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, persuada nuestras vidas, nuestras mentes, para poder hacer tu voluntad, Señor. Permítenos en esta hora avanzar en el conocimiento de tu palabra. Queremos conocerte cada día más, Señor, porque es tu palabra la que nos fortalece, tu palabra la que guía nuestros pasos. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. En cuanto a la abundancia, podemos notar tres cosas importantes. La Biblia habla con respecto a este tema, la abundancia en cuanto a lo material, la abundancia en cuanto a lo moral, y también la abundancia con respecto a lo espiritual. En el orden material, ¿ya?, podemos dirigirnos al Antiguo Testamento, no olvidando que el tiempo de la promesa, ¿ya?, el antiguo pacto, Dios nos enseña principios espirituales con acontecimientos y hechos y con cosas materiales, ¿ya?, para después entender, ¿cierto?, las verdaderas riquezas que son las espirituales. Me explico. En el orden material, en el Antiguo Testamento, encontramos que era bendición, ¿cierto?, divina a aquella persona que tenía muchos bienes materiales. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Eran hombres riquísimos, ¿ya? Dios mostraba su bendición a través de estos bienes, ¿ya? Y también lo utilizaba como un estímulo para el cumplimiento de la ley, ¿ya? Deuteronomio 28:11 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, y en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Había una promesa material para el pueblo de Israel. En cuanto al orden espiritual, ¿ya?, lo podemos notar en el Nuevo Testamento, ¿ya?, ya que la abundancia o las bendiciones, ¿cierto?, constaban de bendiciones espirituales. Por ejemplo, los dones, ¿ya?, que fueron dados para la edificación de la iglesia. En cuanto a la abundancia, Dios en su palabra nos promete abundancia en qué? En gozo. Salmo 36, verso 8. Dice: embriagarse, dice, han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El Señor promete gozo para aquellos que confían en su palabra, en sus promesas. El gozo, recordemos que no depende de nuestra situación. Podemos estar alegres, podemos estar tristes, estar pasando una dificultad. El gozo se basa en nuestra plena confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. También, en cuanto a la abundancia, Dios nos ofrece una vida abundante. Como leímos el primer versículo cuando comenzamos el sermón, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante es la vida eterna, la promesa del Señor. Pero ¿cómo accedemos a esta vida eterna? A través de Jesucristo, por medio de la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra posibilidad de llegar al Padre, reconciliarnos con Dios y tener esta vida si no es por Cristo. Es por eso que Cristo no se identificó con ninguna religión, ni tampoco trajo una religión,
sino que Él trajo el Evangelio, que va mucho más allá de toda la religión. La religión lo que hace es anteponerse para tratar de tapar la imagen de Jesús, pero el único acceso a la vida eterna es Jesucristo. Si hubiese sido suficiente una religión para llegar a Dios, Cristo hubiese venido de más. Pero Cristo vino con el propósito para reconciliarnos, para poder mostrar, ¿cierto?, su palabra, en la efectividad del Evangelio, la capacidad que tiene Dios para transformar las vidas. Pero esto lo hacemos por medio de la fe. Si tú tienes fe, yo tengo fe, como yo sé que todos lo tenemos, amados hermanos, entramos, ¿cierto?, a pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios. Y por ende, la promesa está más vigente que nunca, una vida abundante. También, en su palabra, Dios nos promete gracia abundante. Gracia abundante, ¿cierto? Vamos a leer un pasaje, 2 Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. La gracia es tan importante porque si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos salvos. Quizás Dios, teniendo toda la facultad como creador, quizás una vez que el hombre desobedeciere, pudo haber terminado con todo y hasta ahí hubiese quedado. Pero la gracia de Dios sobreabundó. ¿Y cuál es la prueba de la gracia de Dios? Ya es que envió a su Hijo. Y es por eso que Efesios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie era capaz de poder salvarse si no es a través o por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Su gracia abunda en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vemos? Porque ahora somos hijos de Dios. Nos reconciliamos con nuestro Padre. También la Escritura, en cuanto a la abundancia, dice que nos otorga poder abundante. ¿De qué se trata esto? Ahí, en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. ¿Qué es lo que obra en nuestras vidas? Es el Santo Espíritu del Señor. Pablo también dice a los Corintios, y también nos dice a nosotros como iglesia, dice, no ignoremos que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. Dios habita en cada uno de nosotros. Dios, ¿cierto?, ha entrado en nuestro corazón y Él ha decidido habitar en Él. ¿Para qué? Para que gobernase en nuestras vidas el Espíritu de Dios y podamos tener dirección en conjunto con la palabra. Y también por algo tan maravilloso, para que podamos hacer buenas obras, para que el nombre de Dios sea propagado y sea glorificado. Dios ha empezado una obra en nosotros, pero así también la terminará. Lo que nosotros hacemos no es mérito de nuestro, sino que es la voluntad de Dios. Obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros le hiciésemos. Nosotros somos instrumentos. El tema es que nosotros podamos elegir bien. Elegimos al Señor, elegimos que Él sea el Señor de nuestra vida, Él va a dirigir nuestros pasos, Él nos va a guiar por medio de su palabra y su Espíritu para poder hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es sanadora. La voluntad de Dios también, ¿cierto?, reconstruye. La voluntad de Dios tiene el objetivo de salvar al hombre o la humanidad perdida. También la Escritura nos habla en cuanto a la abundancia, también la provisión. Dios también nunca nos va a dejar en necesidad. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No depende de nuestro empleador, no depende del negocio que hayamos formado. Toda nuestra vida y nuestro sustento está en las manos de Dios. Mío la plata, mío es el oro, dice el Señor. Si Dios alimenta las aves del cielo, ¿qué más queda para nosotros, que somos sus hijos? Dice, ¿qué padre? Incluso, aunque no sea alguien converso,
le negaría el pan a su hijo? ¿O en vez de pan le daría piedra? Nadie. Nuestro Padre Celestial nos ama y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y dice que Él suplirá, ¿cierto?, con las riquezas de su gloria, todo lo que nosotros necesitemos para poder vivir y seguir adelante. También el Señor nos promete en este tema de la abundancia una entrada abundante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice: porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué glorioso será ese día cuando Cristo venga por su iglesia y podamos acudir al llamado de Dios y podamos estar con Él para siempre, como dice la carta a los tesalonicenses, que nos podamos estar con el Señor, entrar al reino de Dios, siervo fiel, ¿cierto? Que el Señor nos diga a cada uno de nosotros: entra al reino de Dios. La iglesia triunfante entrando a la vida eterna. Será algo realmente extraordinario, que ni siquiera lo podemos imaginar, pero va a ser algo tan glorioso cuando estemos ante la presencia de nuestro amado Salvador. La vida del cristiano no depende, no debemos olvidar esto, de los bienes que nosotros poseamos. Antes bien, debemos poner siempre nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, ¿ya? Y es por eso que cuando nosotros confiamos en Dios, ¿cierto? No, incluso también nosotros ponemos nuestra confianza en Dios como iglesia, como su pueblo, logramos una unión con Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Por eso dice que el Señor nos amó de tal manera, ¿cierto?, que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice: en cuanto más abundó el pecado, o sea, la maldad, ¿cierto?, la transgresión, más abundó la gracia del Señor por medio de Jesús, de acuerdo a Romanos 5:20. ¿Ah? El mundo no tiene a Dios, no sabe dónde refugiarse. Incluso hay personas que tienen mucho dinero, mucha riqueza, pero sin embargo no son felices. Nosotros nos podemos sentir plenos, nosotros podemos decir que somos bendecidos y que tenemos abundancia en todo, porque Dios se preocupa de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de mantenernos, pero así también nos da una tremenda riqueza que es, ¿cierto?, los bienes espirituales. Los bienes espirituales, ¿cierto?, es algo que no tiene precio, es lo que nos permite mantenernos en pie, nos permite seguir adelante y confiando que Dios vendrá por nosotros y estaremos con Él por siempre. Qué bueno es Dios, ¿eh? Esta es la abundancia a la cual Dios nos ha llamado. Tenemos abundante gozo, abundante vida, gracia abundante, poder abundante, provisión abundante y en un futuro una entrada abundante. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y pasemos a dar gracias al Señor por esta su palabra.